Vamos en este video a analizar el cómo y lo vamos a hacer en un primer momento de la preparación y en un segundo momento de la realización. Entonces, estas dos partes son las más extensas porque hay que desmenuzar lo que vamos a realizar tanto para preparar la actividad como realizar la actividad misma, y por esta razón hemos puesto dos páginas especiales, una para desmenuzar la preparación y otra para desmenuzar la realización. Entonces, aquí en la preparación nosotros lo podemos entender como las cosas que tenemos que hacer antes de la actividad, y aquí en la realización la actividad misma, cómo se va a llevar a cabo. Bueno, vamos a leer algo que compete a las dos porque las dos tienen una estructura similar y la redacción es similar en ambas. Son las actividades o pasos que se tienen que seguir en este proceso para lograr los objetivos. Los cómo deben ser lógicos y relacionados entre sí en el proceso de acción. Se redactan iniciando con un sustantivo y de forma corta. Entre más desglosada la acción, mejor. Deben contemplar siempre el proceso de evaluación. Bueno, entonces aquí lo que el plan diocesano nos dice en un primer lugar es que estos cuadros me van a indicar los pasos que debemos de seguir para lograr nuestros objetivos, nuestras metas. En un segundo punto, remarcar que deben ser los pasos lógicos y relacionados entre sí. Y como un tercer punto nos viene a indicar la forma en que los debemos redactar. Dice, se inician con un sustantivo y son cortos, son oraciones cortas, pero que nos desglosan la acción. Y siempre están orientados a que después los podamos evaluar. Entonces aquí ya después pongo una especie de diccionario, unas pequeñas definiciones. La palabra sustantivo la menciona el plan diocesano. Y bueno, entonces, ¿qué es un sustantivo? Es la clase de palabra que nombra o designa personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Los sustantivos tienen género y número. El género se refiere a que puede ser masculino o femenino, por ejemplo, niño, niña. El número se refiere a que puede estar en singular o en plural, ¿verdad? Los sustantivos en singular se nombran una sola persona, animal o cosa, por ejemplo, vaca, lápiz, toro. Y los que están en plural nombran a muchas personas, animales o cosas, vacas, lápices, toros. Los sustantivos pueden ir acompañados de artículos, por ejemplo, el niño, la niña. Dentro de las oraciones, el sustantivo funciona como sujeto. En la fase de preparación se deben tener en cuenta a todos los aspectos que se necesitan para llevar a cabo dicha actividad. Esto es importante. Todos los aspectos para llevar a cabo dicha actividad. Las oraciones en el cómo deberán ir en tiempo futuro simple. El equipo se reunirá el martes de cada semana. El secretario de pastoral elaborará un acta de la reunión anterior. Entonces aquí el equipo sería el sustantivo. Bueno, sería equipo. Viene aquí acompañado del artículo el secretario de pastoral. Bueno, aquí viene el secretario sustantivo, él sería el artículo, y ya después viene el verbo en futuro simple, elaborará, reunirá, y el predicado, que en este caso pues nos indica la acción. El martes de cada semana elaborará un acta de la reunión anterior. Entonces aquí tendríamos que escribir de una manera muy desmenuzada, pero con oraciones cortas, nuestra preparación para la actividad. Por ejemplo, pues se tendría que redactar si vamos a ocupar algunas calles, por ejemplo en el desfile de santos, bueno, entonces redactar un oficio y mandarlo. Y aquí pues tendríamos que indicar, en este caso, en la preparación, ¿verdad? En el sustantivo pudiera ser incluso el responsable, a quien responsabilizamos para esa acción. Y también algo muy importante, en ese caso tendríamos que en la fecha de esta preparación, acá arribita, haber puesto cuándo pues la vamos a realizar, cuándo se tendría que mandar ese oficio. También es importante decir que en esta parte pues tendríamos que considerar todas aquellas cosillas que nos implican preparar algo. Por ejemplo, ya tenemos los recursos, lo que vamos a necesitar, pero a lo mejor se necesita
que de las cartulinas que se compraron se hagan algunos carteles. Bueno, entonces aquí en preparación hay que elaborar esos carteles, hay que poner aquí desmenuzado cómo se tienen que elaborar esos carteles, y también hay que desmenuzar las cuestiones técnicas en el sentido, por ejemplo, de si vamos a preparar una presentación, bueno, entonces realizar la presentación. Si nosotros vamos a tomar como base algún libro, algún manual, bueno, entonces aquí indicar desde la preparación qué manuales vamos a citar, que si es posible, qué capítulos o qué temas, e ir desmenuzando poco a poco cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces esas cosillas es importante agregarlas aquí para tener siempre pues un plan completo. Entonces, si seguimos con las procesiones como ejemplo, sería conveniente desde la preparación aquí, por ejemplo, ya empezar a considerar los aspectos de que alguien tenga que avisar a los vecinos de por dónde va a pasar, pues de que tengan su calle limpia, adornada, de que los carros por un momento no los estacionen a doble fila o en una sola fila si la calle es angosta, y todo eso sería preparación, iría en esta parte. También preparación puede ser, por ejemplo, desde la elaboración de algún manual. Es que después del retiro se va a entregar un folleto. Bueno, entonces aquí en la preparación indicar, ¿verdad?, qué folleto se va a donar, o qué folleto se va a dar después de cierta actividad o dentro de la misma actividad, y cómo está el folleto, es decir, que conlleva la elaboración del folleto, que parte se relaciona con los recursos, ¿no? Cuántos folletos, cuántas impresiones, pero aquí entonces vendría a tener una parte un poquito más como qué dice el folleto, de dónde toma la información. Es decir, preparar esta parte implica también consultar mucha bibliografía, consultar algunas fuentes. Dentro de la preparación de los últimos pasos, pues sería uno muy importante, sería que el párroco lo apruebe. Entonces ya tenemos esta preparación, siempre un constante diálogo con el párroco, y ya después ir para que nos apruebe, nos haga las modificaciones, y aquí en la misma preparación poner esa puertita, realizar las modificaciones que el sacerdote nos haga. Entonces aquí en la preparación tenemos que ir trabajando también de manera secuencial y lógica. Por ejemplo, nosotros no podemos poner actividades de manera aleatoria, siempre van a tener una secuencia lógica. Por ejemplo, preparación pudiera ser para un salón, ¿no? Barrerlo, limpiarlo, y ya después un segundo paso, colocar las sillas. Un tercer paso, a lo mejor conectar el proyector, la computadora. Si van en ese orden, tendría una secuencia lógica. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros primero ponemos las sillas y después intentamos lavar? Pues pudiera ser a lo mejor algo posible físicamente, pero no tan viable, porque las sillas mismas nos estorbarían. Entonces allí ya perdería un poquito la lógica. La idea es ir preparando, ir como haciendo una receta. Entonces tiene un orden, tiene ciertos pasos en orden, y aquí tendríamos que seguir el mismo principio. En la siguiente página, que analizamos la realización, tiene, como hemos visto, la estructura muy similar a la preparación, y aún así he puesto aquí algunas notas. Dice, las oraciones en el cómo deberán ir en tiempo futuro simple como en la anterior. Pongo los dos ejemplos que ya vimos. En la fase de realización se debe tener en cuenta los pasos para realizar la actividad. Estos tienen que tener un orden, de ser posible con tiempos definidos. Bueno, por ejemplo, si yo voy a tener un retiro, entonces aquí en realización tendría que de alguna manera poner el itinerario, los horarios para ese retiro. Por ejemplo, 8:30 la recepción, la inscripción y el desayuno. A las 9 una pequeña oración. A las 9:30 el primer tema, pongo el nombre del tema y a lo mejor indicando quién lo va a dar. A las 10:45 un pequeño receso, una dinámica, poner los responsables de la dinámica. También aquí lo puedo ir complementando de esa manera, ¿verdad? Entonces es importante seguir estas notas generales que el mismo plan nos dice en el 422. Dice, para indicar este proceso, tomemos en cuenta definir la forma lógica del desarrollo de las acciones. Todo tiene que ir lógicamente ordenado.
Las acciones programadas tienen un evento de partida y uno de llegada, así como un conjunto de actividades intermedias. Obviamente tiene un principio y tiene un fin, y en medio pues hay diversas actividades. Ninguna actividad inicia antes de que termine la anterior, o que la anterior termine. Claro, si volvemos al ejemplo de las sillas, bueno, entonces yo no voy a poder empezar a poner las sillas al mismo tiempo que se está lavando. Primero termino de lavar y después pongo las sillas. Siguiente, no hay evento de llegada hasta que las actividades previstas hayan terminado. Se relaciona mucho, ¿verdad?, con el anterior. Hay que esperar a que termine una parte y ya después comenzar la otra. Si fuera el caso del retiro, bueno, entonces yo no puedo tener un tema a las 10 y otro tema a las 10:15 porque se empalmarían, a menos que el primer tema fuera muy breve. Entonces esas cuestiones, aunque parecen muy tontas, muy lógicas, hay que considerarlas aquí porque ha pasado que a veces no se toman en cuenta y desde este punto pues ya empezamos mal nuestra actividad, nuestro proyecto. Y el último dice, no se pueden quemar etapas, es decir, tener bien claro el curso de las acciones que llevan a la realización del ideal definitivo en el objetivo propuesto, claro. Y una de las etapas pues es la programación. Entonces, si yo desde aquí no empiezo a programar de una manera correcta, yo tendré menor probabilidad de éxito, y con esto la probabilidad de éxito se acrecienta, porque yo ya estaré considerando varias cosillas. Y finalmente, como último punto aquí en la realización, pues sí es conveniente, como ya lo dijimos, tener el itinerario, un horario, ir definiendo y también ir definiendo pequeños responsables. Este responsable puede coincidir con el que ya habremos puesto, pero este, digamos, sería el responsable en general. Y aquí nosotros iríamos poniendo pequeños responsables para pequeñas actividades. Entonces es conveniente, ¿verdad?, irlos anotando como sujetos, como sustantivo en nuestras oraciones. Y algo muy importante es desmenuzar todo. Aquí nosotros también podemos hacer uso de números, cuantificar todo lo que estemos utilizando que se pueda cuantificar, porque así entonces nosotros iremos teniendo ideas muy claras y muy precisas de lo que queremos lograr y lo que necesitamos para lograr eso que nos hemos propuesto. Y finalmente, nada más mencionar que esta parte, tanto de realización como preparación, pues sí tienen bastante espacio. Entonces, que el espacio no sea una limitante para escribir todo lo que tengamos que escribir, siempre en oraciones concretas y breves. Y también algo importante de mencionar es que en caso de que nos falte espacio, podemos nosotros mover con la regla, ¿verdad?, aquí los espacios, y aún así nosotros ya tendríamos pues un espacio considerable. En este caso de esta línea, bueno, yo la puedo mover hasta acá y ya aumento aquí un poquito el espacio. Lo mismo puedo hacer con esta otra y ya tengo más espacio. Pero la voy a dejar como estaba, ahí está, y que esa no sea una limitante. Y finalmente, nada más como una cuestión de estética y para llevar un orden, yo he puesto estas viñetas que me indican las acciones. Entonces nosotros tenemos que tener activada esta opción de la viñeta. Aquí vamos escribiendo nuestras acciones y al presionar enter pues se nos va a generar una nueva viñeta en la línea de abajo, y de alguna manera cada viñeta pues nos va a indicar una oración separada pero enlazada con las demás, y digamos que tendrían esta secuencia lógica. Esto para tomarlo en cuenta. Lo mismo lo tenemos en la parte de los recursos, y en las demás partes donde ustedes vean el puntito, bueno, son esas viñetas para tener diferentes opciones y poder trabajar de una manera más cómoda y más ordenada.